¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al En 15 del día de hoy. Me da mucho gusto tener aquí a Sandra Lorenzano y les voy a contar. El premio de este libro, Sandra, realmente es el premio Mala de Ensayo es hace un año o así, ¿no? Y se publicó primero en España. Sí, hola Carlos, ¿cómo Hola, estás? Sandra. Ahora sí. Es un premio que se da hacia fin de año, va a Ah, ser un año ahora, y se publicó, el libro salió en España a fines de marzo, y apenas ahora en agosto, a fines de agosto, llegó a México. bien. Entonces, apenas estamos empezando. Es más, había llegado, pero todavía no estaba distribuido. Recién ahora este libro en México empieza a vivir. Para mí, aquí en casa, que es lo que me importa, básicamente es recién nacido. Ahí Ya. está. Antes de hablar de qué es el libro, Va. ah, vi la fecha en la que llegaste a México. Ahí está. Está en el libro. Está. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó que dijiste, ahora tengo que hacer una historia sobre esto que quiere decir soy México-Argentina o argentino-mexicana, tengo una matria y una patria, soy esta cosa, ¿no? A veces dolorosa, siempre entusiasta, pero a veces complicada, que usa dos. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijiste, quiero hacer este libro un poco hablando sobre esta experiencia? Sí, es una gran pregunta y no sé si tengo la respuesta, Carlos. Yo diría que este libro se ha ido cocinando a lo largo de mucho tiempo. Sí, en varios de mis libros hay señas que remiten a estas historias que cuento en Herida Fecunda, y ahora vamos a explicar que aunque ganó el premio de ensayo, tiene mucho de poesía, mucho de narrativa, o sea, es un ensayo muy sui generis, ¿no? Que es lo que me pasa a mí con los géneros, como que no les hago mucho caso. Te Y interrumpo para decir, Sandra ha escrito libros de poesía, novelas, libros de ensayo, pero la verdad es que, pues, ¿no? Y en este está un poco todo, ¿no? En fin, ganó está un un premio de poco, ensayo, pero está un poco todo. Entonces, decías, ¿no? se Sí, fue se cocinando a lo construyó largo. mucho tiempo, pero un día dijiste, lo quiero poner aquí. Sí, fíjate que sí, pasó eso. No es fácil hablar, sobre todo porque no quiero, a mí me interesa mucho lo que pasa en este país y en el mundo. He escrito mucho sobre eso, sobre historias de México, doy clases que tienen que ver con México, mis artículos pues hablan un poco de distintos lugares del mundo y parece que si no, una siempre va a estar hablando de aquel origen. Eso no me gusta, como imagen tampoco, ¿no? Así de, ahí viene la que dice que se siente mexicana, pero todos los días habla de Argentina. No. Entonces, pues se tardó en formarse el libro, fui escribiendo fragmentos, algunos de los fragmentos que fui escribiendo se sumaron a otros de los libros y otros fueron quedando, como en ese cajón de las cosas que te importan, pero todavía no sabes bien en qué se van a convertir. Y un día dije, pues a ver qué hacemos con esto. Y me puse a releer, me puse a escribir nuevos fragmentos y pensé, ¿y si lo mando al premio de ensayo? Muy Seguro bien. van a decir que no es ensayo, pero no pierdo nada. Y si sí les importa, me va me voy a sentir bien, ¿sabes? Voy a sentir que al final valió la pena la espera, valió la pena el tema. Entonces, cuando me hablaron un día desde Málaga para decirme, usted es Sandra Lorenzano, fíjese qué tal y tal, yo pensé que era broma. O sea, no sé qué habrá pensado la premio Nobel de ¿Qué Literatura, amigo, no? ¿Qué pero amigo, yo, qué amigo organizó esto, sí, ¿no? ¿por qué Para me reírse hacen de mí. esto a mí? ¿No? Y, y fíjate que estoy contenta porque hay que decir que el origen es mi propio exilio cuando Claro. tenía 6 años, en 1976, cuando inicia la dictadura argentina. Vengo con mis padres, con mis hermanos, después ellos regresaron a Argentina y yo ya me quedé por muchas razones, porque siempre lo digo, porque esta es mi casa. O sea, muy rápidamente para mí México fue mi casa. Tengo una hija mexicana, en ese momento estaba terminando la carrera cuando se regresaron mis padres, de un marido mexicano, etcétera. Y esta era mi casa, no tenía ningún interés en irme a ningún lado.
pero tampoco quise que el libro quedara en esa historia nada más, Carlos. Me parece que esa historia a mí me provocó a pensar en algo que trasciende mi propio exilio y que son otros Claro. exilios y otras migraciones. A ver, Sandra, me encantan algunas partes del libro donde hablas del lenguaje, ¿no? Porque uno siempre piensa y dice, no, mi padre que fue exiliado decía, eso de que todos hablamos español no lo tengo claro, todos hablamos nuestro español. Y no, y tú haces menciones, algunas palabras muy específicas que te sirven para construir una imagen, para hacer un poco de poesía, para hacer un verso, de como, hey, ¿no? Es decir, porque yo creo que lo que cuentas más bien es tu situación muy particular, muy especial, pero que refleja esto de quien tuvo que salir expulsada de su país, porque ustedes eran expulsados, y llegaron a un país que los acogió y que se hizo tu casa, ¿no? Totalmente. Y también pienso en esas otras personas migrantes que de pronto se dice, es que el exilio es un tipo especial de migración porque es político. Y yo digo, alguien que está huyendo de la violencia en Centroamérica o alguien que huye de las pandillas del crimen organizado o que tiene que dejar su pueblo en Chihuahua y cruzar al otro lado, ¿no es político eso? Es igualmente político. Entonces, es un libro que una de las cosas que a mí más me interesaba transmitir era esta idea de lo político como una suma de una responsabilidad ética frente a una realidad muy desoladora, nuestra realidad contemporánea, vista por alguien que vivió un exilio privilegiado, hay que decirlo. Y Eh, supongo que tuvo que ver en tu provocación de escribirlo, lo que hemos vivido en la última década, tal, en Totalmente. México, viendo pasar a estos migrantes en condiciones terribles, dijiste, hey, ¿no? Es decir, ¿cómo los vemos ahora y cómo los veíamos antes, ¿no? Así es, y yo quiero contar, esa fue un poco también un detonador, quiero contar qué significó para mí el exilio, porque sé que muchas y muchos migrantes, si llegaran a leer el libro o a escuchar fragmentos o lo que sea, van a decir, mira, eso es lo mismo que me pasa a mí. ¿En qué sentido? Se llama herida fecunda. Y yo creo que ese título dice muchísimo. El concepto no es mío, es de la escritora brasileña Clarice Lispector, una genia, Uh -huh. que se nos olvida a veces que era brasileña, pero había nacido en Ucrania. O sea, también era una migrante, una exiliada. Y entonces, la idea es esa. Siempre el momento de la migración, del corte, en el momento que tienes que dejar tu casa, tengas la edad que tengas y sea el motivo que dejas tu casa, que agarras una mochilita o una maletita, pones tres cosas y te vas y dejas tus raíces, tu familia, las calles que conoces, los olores y los sabores que conoces. En ese momento se produce una herida. El tema es, ¿qué haces después con esa herida? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa herida no sea algo que nos paralice para siempre, sino que se vuelva esa herida fecunda que decía Clarice? Pero lo que busco y lo que he buscado a lo largo de la vida y lo que quise contar en el libro es cómo logré. Ahora te voy a contar esta historia. Pegar esos pedazos que me conforman. Y hay una técnica japonesa maravillosa, que es la técnica del kintsugi, que es pegar las porcelanas, ellos lo hacen con porcelana, cuando se quiebra un bote de algo, una taza, una jarra de porcelana, la pegan, pero ponen sobre esos quiebres pegados polvo de oro. Es decir, destacan el quiebre. ¿Sabes qué? No soy idéntica a como hubiera sido si no hubiera tenido que exiliarme. Pero eso que soy, te lo quiero mostrar. ¿No crees que habría que ir y mostrar este libro a nuestros paisanos en Estados Unidos? ¿No? Es Haría, que cuando lo leía, cuando hablas, digo, ¿sabes cuántos quisieran leer esto? ¿No? Además, perdón, el libro está construido con la técnica japonesa, porque son pequeños fragmentos, algunos un poco más grandes, otros chicos, pero son básicamente pequeños fragmentos unidos para enseñarte, ¿no? Y entonces pienso en los millones que se han ido para allá, ¿no? Pues que muchos de ellos también siguen heridos,
pero han sido fecundos, ¿no? Sabes que uno de los temas en los que trabajo desde el lado de la academia, las clases y demás, es el tema de las mujeres, sobre todo migrantes. Y es tal cual, por eso yo digo, finalmente todos tenemos una herida, todos tenemos un duelo en la vida. Puede ser que te exiliaste, puede ser que migraste, puede ser que perdiste a un ser querido, puede ser que rompiste una relación amorosa, que perdiste el trabajo, qué sé yo, cada quien tiene lo suyo. Pero esas heridas nos conforman, nos hacen quienes somos y finalmente las podemos volver fecundas. Ese era el sentido último de este libro y me encantaría que alguien me dijera, vente aquí con los paisanos. Uf, es que tenemos ese ejemplo allá, pues, ¿no? Totalmente. Enorme, de esa gente que leería y diría, ah, caray, yo también he pegado mis pedacitos de cierta manera, o yo no los he pegado y a lo mejor veo cómo se pegan. El libro está plagado de literatura, que es lo que Sandra hace, está plagado de lecturas. Está claro que en esta vida, en este exilio, en esta matria y patria, lo que más le gusta a Sandra es leer. y escoger y acordarse de eso que le dije la marca, ¿cierto o no, Sandra? Sí, porque sabes que yo leo, me da risa y me sorprende la gente que dice que no marca los libros. Yo leo siempre con una pluma en la mano y no solo los marco, sino que hago anotaciones en el margen, porque si no después además me olvidaría, diciendo, uy, esta frase para tal texto. O sea, ya las voy ubicando, porque además ahí hay otra cosa interesante, me parece, Carlos, se construye como la memoria, este libro. Nuestra memoria, alguien decía alguna vez que nuestra memoria está hecha de lo que hemos vivido, pero también de lo que han vivido otros, de lo que nos han Claro, contado, de lo que hemos leído, de las películas que hemos visto. Y el libro es un poco eso. Y decirlo abiertamente me parece honesto. ¿Por qué te voy a decir yo que un día se me ocurrió algo que es herida? no, 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 no. Lo dijo Clarice Lispector, de ahí lo tomo. Y entonces, honor a quien honor merece, Por supuesto, lo convierto en un texto mío, ¿no? no, no. Sandra, felicidades. Gracias por esta conversación. Ya está herida profunda, por cierto, a la venta. Ya llegó. Ya Nos vemos llegó. en la FIL Guadalajara pronto, Sandra. Que te vaya muy Claro que sí. bien. Muchísimas Hasta luego. gracias, Carlos. Un abrazo fuerte para ti y para la gente que nos está viendo. Gracias.